Hola, queridos hermanos de Casa Iglesia Macaracuay. Dios los bendiga. Los saludo con mucho cariño, deseando que se encuentren muy bien. Es un placer poder dirigirles estas palabras, poder dirigirle una oración a nuestro Dios. El Salmo 33, versículos 20 al 22, dice así: Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. Tú eres digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, Padre, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Rey del universo, el soberano de la creación. Y venimos ante ti porque creemos en ti, confiamos en ti, reconocemos nuestra dependencia de ti, sabemos que tú nos oyes, sabemos que tú quieres darnos todas las cosas buenas que te pidamos. Tú dices en tu palabra que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar gracia y el oportuno socorro. Y eso queremos pedirte, Señor, socorro. Socorro, Señor, la humanidad entera necesita de tu socorro. Tú sabes que la situación que se vive en el mundo entero es muy difícil. Esta pandemia ha traído sufrimiento para muchos. Muchos han muerto, hay miedo. El no poder salir a trabajar ha generado muchas necesidades y carencias. Y esto está ocurriendo en el mundo entero. Muchos sienten angustia, ansiedad, temor. Ante tanta necesidad, Señor, te decimos socorro. Ten misericordia de Venezuela. Ten misericordia del mundo entero. Que se cumpla el propósito que tú tienes con todo esto, Señor, y que pase pronto, que esto pase pronto. Calma, por favor, la angustia, trae paz, trae esperanza, consuela a los que han perdido sus seres queridos, sana a los enfermos, provee lo necesario para que en todos los hogares haya el sustento, Señor, que nada falte. Y que esta sea una oportunidad para que las personas reconozcan su necesidad de ti, para que se vuelvan a ti, Señor, para que se arrepientan y se conviertan y tú traigas salvación. Trae salvación, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Quiero pedirte también por Casa Iglesia Macaracuay. Te pido por la familia pastoral, tan especial y querida para mí, que tú los ayudes en todo, que les des más sabiduría, dirección, provisión, ánimo, fortaleza, mi Dios, para que continúen esta hermosa obra que iniciaron hace 2 años ya. Y te pido por todos los hermanos que se congregan allí, que tú los bendigas, que tú los guardes, que los ayudes en todas las cosas, que proveas para todas sus necesidades y que nada falte en sus hogares. Que tu presencia sea la fuente de paz en sus vidas, la fuente de gozo, de fe, de esperanza, Padre. También te pido por el culto online de este sábado, que tú dirijas todo, que bendigas tu palabra, que bendigas a la persona que va a llevar el mensaje y que te glorifiques en todo lo que se haga. Hacemos nuestras las palabras del salmista que hemos leído en el Salmo 33 y te decimos, mi Dios, que esperamos en ti. En ti ponemos nuestra confianza. Sabemos que tú eres nuestra ayuda y nuestra protección. Nos alegramos de conocerte, nos alegramos de que seas nuestro Padre bueno y misericordioso.
Gracias por todo, Padre amado. Gracias por tus bendiciones. Gracias por escuchar esta oración. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, cuídense mucho. Que Dios los bendiga y los guarde. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto. Chao. Bendiciones, amados hermanos, el Señor les bendiga, extrañándolos mucho, y aunque estemos en este tiempo distantes, pues estamos en un mismo sentir, en un mismo amor, alabando, orando unos por los otros. Que este sea un tiempo que pueda ser sensible a la voz de Dios, de también disfrutar de tu familia, también en soledad, pero en su compañía, que busques de su presencia, porque Él es tu refugio y tu fortaleza. Cerremos nuestros ojos, inclinemos y estamos convencidos de que aquel que es todopoderoso, Él es el que nos libra de todo mal. Amén. Amén. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Sí, Señor, eres la respuesta a todo, Señor. Si te tenemos a ti, Señor, todo lo tenemos, Señor. Hay ganancia, Padre. Te damos las gracias, Jesús. Gracias por este tiempo que podemos alabarte y adorarte. Señor, bendice a todas las personas que en este momento, Señor, se encuentran con este virus, Padre eterno. Hay un propósito para cada una de ellas, Señor. Gracias por los médicos, por las enfermeras. Gracias por cada pueblo, por cada nación, por cada habitante, amado Rey. Señor, porque tu soberanía cubre todo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu trato, gracias por tu protección. Resguarda, Señor, aquel que está buscando, Señor, en su necesidad, en su llanto, en su clamor, Señor. Sé tú su refugio, Señor. Sé tú su amparo, su fortaleza, Padre. Gracias por la inteligencia que le has dado al hombre. Gracias por todo, Señor. Pero tú estás por encima. Tú estás en medio de esta tormenta. No hay virus, Padre eterno. Tú estás sobre todo. Perdona la maldad. Perdona, Señor, por el orgullo, por la altivez de creernos superior a nuestro Creador. Somos simples hechuras tuyas, amado Rey. Tú eres el dulce refugio. Queremos refugiarnos ahí en tu regazo, Padre eterno, en tu palabra, en tu persona, Señor.
es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor Jesús, descansamos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo lo es todo y se encuentra presente en absolutamente todo, desde la primera página de la Biblia hasta la última. Incluso siglos antes de su nacimiento ya se venía revelando progresivamente por medio de personajes, por medio de momentos históricos, por medio de acontecimientos específicos que nos demostraban ciertas cualidades de cómo es ese Dios, hasta llegar a la revelación perfecta que es Jesucristo. Así que recordemos que el Antiguo Testamento es ese periodo de preparación para que la humanidad pudiera entender lo que el Salvador iba a hacer por ellos. Así que cada libro del Antiguo Testamento y cada personaje nos va a revelar una faceta de ese futuro Jesús, y el libro de Ruth no es la excepción. En Ruth vemos una extranjera perdida que no tenía ningún derecho de absolutamente nada, que va a pasar a ser redimida por Booz, un pariente redentor que vamos a explicar en el próximo episodio qué significa y cuál es su importancia. Pero en medio del libro de Ruth conocemos a un Dios proveedor que no va a permitir que nos falte pan, que no va a permitir que muramos de hambre si confiamos en Él y entregamos a Él nuestra voluntad, nuestra vida, nuestras finanzas. Y conocemos a un Dios redentor que tiene la responsabilidad de cuidarnos, que tiene la responsabilidad de levantarnos y sacarnos de el sitio oscuro donde nosotros estábamos, sitio oscuro donde se encontraban Ruth y Noemí. Recordemos que la semana pasada habíamos visto que el caso de Ruth es bastante interesante, puesto que se trata de una extranjera que, aunque no tenía ningún derecho en la casa de Israel, al sujetarse a la ley de Jehová, consigue engancharse y ser adoptada. Eso es exactamente lo mismo que nos ha pasado nosotros con Jesús. Nosotros, cuando vivíamos en pecado, estábamos como Ruth, pertenecíamos a otra tierra, teníamos otras leyes, hacíamos lo que se nos daba la gana, hasta que conocemos a ese pariente redentor que es Jesús y nos rescata, de la misma manera que Booz rescata a Ruth, como vamos a ver a lo largo de este libro. Ese matrimonio es bastante interesante porque de Ruth y Booz nace eventualmente el rey David, y por supuesto, siguiendo la línea generacional, vemos que nace nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo proviene de una extranjera. Y aún más interesante es que la madre de Booz es Rahab, la prostituta que habíamos visto anteriormente en el libro de Josué, quien los ayudó a entrar a Jericó. Por lo tanto, David tiene como tatarabuela a Rahab,
y tiene como bisabuela a Ruth. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo humanamente proviene de la línea generacional de una prostituta y de una extranjera. Y eso es un ejemplo enorme de humildad para nosotros, porque no importa de dónde vengamos, no importa lo grave que haya sido nuestra vida pasada, podemos ser adoptados, redimidos, dejando atrás la suciedad del pasado, seamos quienes seamos, e incorporarnos en la casa celestial de Jesús. Esa es la enseñanza que hemos visto por medio de Ruth y que nos va a llegar a lo largo de la Biblia. Por lo tanto, ya Dios se está mostrando como un Dios universal. No le importa quién eres, no le importa tu pasado. Él va a usar ese pasado en función del futuro. Por lo tanto, así como Rahab y Ruth tuvieron pasados relativamente oscuros y no tenían ningún derecho a heredar nada en la casa de Israel, pasaron a inmortalizarse dentro de la línea genética del principal rey representante de Israel, que es David, y del Rey de Reyes y Señores, que es Jesucristo. Por lo tanto, eso nos da esperanza, nos da ánimo de que nosotros, todos nosotros, tenemos el derecho, y por gracia, porque no porque lo merezcamos, sino porque a Él le dio la gana y le plació darnos lo de poder ingresar dentro de su casa, dentro de su hogar. Así que continuando con lo que habíamos visto la semana pasada, vimos que ese matrimonio entre Booz y Ruth va mucho más allá, porque Ruth viene de Moab, es decir, lo que hoy en día es Jordania, y los moabitas son descendientes directos de Lot, mientras que Booz, por supuesto, es hebreo y viene directamente de Abraham. De hecho, la palabra hebreo significa descendientes de Abraham. Entonces vimos a inicios de nuestros estudios, en Génesis 13, si no me equivoco, una separación entre Abraham y Lot. Y esa separación entre Abraham y Lot llega a su fin por medio de este matrimonio entre Booz y Ruth, que es un punto bastante interesante. Quiere decir, el pariente redentor de Israel se une con todos los extranjeros para recibir esa salvación por medio del Señor Jesucristo. Quiere decir, no importa si eres judío, si eres alemán, si eres venezolano, si eres chino, todos tenemos acceso a esa salvación, y ese es el mensaje fundamental del libro de Ruth. Un Dios proveedor que no nos va a dejar caer. Asimismo, habíamos quedado en la semana pasada en que durante el periodo de los jueces hubo muchísima inestabilidad económica y política, sumada a un conjunto de sequías que causó un éxodo masivo de gran parte de la población, y dentro de parte de esa población se nos menciona a Noemí y a su esposo Elimelech, que probablemente tenían una posición social muy buena. Y ahora Noemí viene y lo pierde todo, pierde su patria, pierde a su marido que ha muerto y pierde a sus 2 hijos que ha muerto, y queda con sus 2 nueras, Orfa, que significa terquedad, y Ruth, que significa amistad. Por lo tanto, una vez que la suegra queda sola y abandonada y con ganas de morir, al punto de que ella dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque mi vida es amarga y Dios ha decidido desgraciarme la vida. Eso era lo que ella pensaba, y lo habíamos comentado la última vez en el episodio pasado, en el capítulo 1, donde no hay esperanza, y Ruth viene y le dice: yo no te voy a abandonar, como lo hizo mi cuñada. Yo me quedo contigo, yo no quiero absolutamente nada con mi vida pasada, yo quiero iniciar una nueva vida en Israel porque he conocido a tu Dios y yo quiero que ese Dios sea mi Dios. De esa manera Ruth da una declaración de fe tremenda, se sujeta bajo la ley de Dios y por lo tanto es bienvenida a la casa de Israel. Así que emigran juntas a Belén, y habíamos visto en la última vez que íbamos a arrancar en el capítulo 2, teniendo como escenario que tenemos 2 viudas. Es decir, tienen una carencia emocional, tienen miedo al futuro, ninguna tiene hijos, no tienen quien las sustente, no tienen garantías, ellas están llegando prácticamente con las manos vacías, y lo primero que necesitan es plata, necesitan es alimentarse, necesitan cubrir esas necesidades. Por lo tanto, es importante recordar que lo vemos de hecho en la Biblia desde los tiempos de Caín y Abel, que hay fundamentalmente 2 fuentes de alimento: o crías animales o recoges plantas, no te queda de otra. Por lo tanto, los hebreos eran pescadores terribles, comparados a los griegos, comparados a los egipcios, comparados a los pueblos de Mesopotamia. Verdaderamente en Israel la pesca no se daba, no se habían desarrollado esas técnicas, pero en compensación eran excelentes agricultores, y de hecho lo siguen siendo hasta hoy. La vida nacional en Israel gira en torno
a la agricultura al punto de que existe un ciclo anual de siembra y cosecha, y todas las fiestas de Levítico que habíamos visto aquí presencialmente cuando hicimos esos estudios en Casa Iglesia, giran en torno a ese ciclo anual de siembra y de cosecha. ¿De en qué consiste ese ciclo? Y es bastante importante para entender el capítulo 2. Lo primero que ocurre, o el inicio de ese ciclo, es las lluvias de otoño, que caen más o menos entre octubre al mes de noviembre, o se llama también en la Biblia las primeras lluvias, donde, bueno, fundamentalmente son unas lluvias de poca intensidad que permiten sembrar los granos y arar la tierra. ¿A qué granos nos referimos? Fundamentalmente trigo y cebada. La cebada se da antes que el trigo, pero se siembran antes. Se siembran ambos, perdón. Así que inmediatamente después caen las lluvias de invierno y luego las lluvias de primavera. Un largo proceso de lluvia que comprende noviembre, diciembre, enero, febrero, parte de marzo, incluso llegando y rozando abril. Es lo que se conocen como las lluvias de invierno y las lluvias de primavera. Por lo tanto, todo depende de la lluvia. Si hay sequía, estamos fregados, porque no van a crecer los cultivos a lo largo de esos meses. Es cuando crecen los cultivos. Y lo que había ocurrido en Belén, que fue una de las razones por las cuales Ruth emigró hace 10 años atrás, era que no había lluvia, había una sequía tremenda, y ahora en esta oportunidad por fin hay una buena cosecha. Y es interesante cómo cierra el capítulo 1, porque nos dice que Ruth y Noemí llegan en el tiempo de la cosecha, es decir, llegan apenas se va a iniciar a trabajar, una vez que ya está preparado todo. Y eso es bastante importante porque esto se da en los meses de abril y mayo, y fundamentalmente el proceso es cortar con la hoz, dejar las espigas en el piso, recogerlas, atarlas en gavillas. Luego eso se lleva a un trilladero, y para hacer el cuento corto, porque es un proceso realmente bastante largo, por medio de animales de carga o por medio de lo que se llaman trineos de trillar, se machucaba esas espigas, se dejaba el grano con la paja, se separa el grano de la paja por medio del viento, porque todo ese proceso se hacía en un terreno plano con bastante viento, para aprovechar de que el viento pueda limpiar todas esas impurezas. Finalmente se guardan en silos, y venía el trabajo más humillante que hacían las mujeres esclavas, era el trabajo que no quería hacer nadie, que es agarrar la piedra de moler y machacar el trigo. De hecho, recordemos que durante el régimen de los jueces, Abimelech fue asesinado con una piedra de moler, y habíamos explicado que esta labor era bastante denigrante. Entonces, ¿dónde llega Ruth y qué tiene que ver Ruth con todo este proceso de siembra y cosecha? Dijimos que Ruth llega fundamentalmente entre el mes de abril o el mes de mayo, porque es cuando inician las cosechas, y eso es bastante importante porque ahí es cuando viene el trabajo. ¿Okay? Es importante aclarar que la ley en Levítico 23-22 establece algo bien importante. Al momento en que vamos a cosechar, es decir, agarramos la hoz y hacemos el primer corte, se tiene que dejar una porción de trigo, o una porción de cebada o de grano en general. Eso también aplica con las aceitunas y otros cultivos, pero se tiene que dejar algo en el piso para que los pobres como Ruth lo recojan. Por lo tanto, Ruth no llega como una inmigrante con permisos especiales, sino que ella llega y pasa de estar desde un pilar alto en la sociedad en su país a ser prácticamente el fondo de la pirámide social en Israel. Y ella se sujeta muy humildemente porque sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Y es importante recalcar que la ley en Levítico 23-22 dice: cuando hagas la siega, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tú la siega. Espigar fundamentalmente consiste en recoger las espigas, es decir, las ramitas con grano que habían quedado después de esa cosecha. Es decir, se hace la primera cosecha, pero siempre va a sobrar algo en el piso. Eso no lo podían recoger. Sino, y sigo leyendo el versículo 22, capítulo 23 del libro de Levítico: para el pobre y el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces el dueño del campo no puede recoger todo, tiene que dejar un pedazo o una porción de esa primera siega para que la recojan los pobres, las viudas, los extranjeros y los niños, y los más niños huérfanos, por supuesto, los más desamparados. Entonces Ruth cae dentro de esa categoría. Pero hay un detalle bastante importante. Aunque eso estaba en la ley, no era un derecho garantizado.
tenías que conseguir a un dueño del campo en cuyos ojos cayeras en gracia. Es decir, si no le caes bien y te dice aquí no vas a recoger, te fregaste. Aunque seas pobre, aunque seas viudo, ahí no existen ni derechos, ni sindicatos, ni ministerio del trabajador, absolutamente nada. Entonces, aunque esté la ley, ya estaba en el corazón del agricultor cumplirla o no, y se estima de que la gran mayoría de los agricultores no cumplían la ley. Por eso vemos a una Noemí bastante estresada, porque nosotros somos dos mujeres viudas, lo único que podemos hacer es tener la esperanza de que alguien nos lance la limosna que queda de la cosecha del trigo. Entonces vamos a leer, conociendo toda esta situación, el capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, dicen los historiadores que probablemente sea su hermano, es decir, el hermano del esposo, por lo tanto cuñado de Noemí, un hombre muy rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Aquí es importante recalcar que Ruth no olvida de dónde es. Ruth está sujeta completamente a esta ley y ella sabe que depende de la gracia para poder comer. Ella no se lo merece, ella no llegó exigiendo: yo soy inmigrante, soy pobrecita, me estoy muriendo de hambre, yo me lo merezco y Dios me tiene que dar. No, si Dios no me da, perfecto, me muero de hambre. ¿Y cuál es el problema? Él me dio la vida, Él me la puede quitar. Ella tenía una actitud demasiado humilde con Dios que muchos hoy en día han olvidado. Y por esta actitud vemos en el versículo 3, y en el idioma hebreo está bastante claro, es la provisión directa de la mano de Dios. Fue pues, y este fue pues significa aconteció. Y ese aconteció no es una casualidad, porque las casualidades no existen. Aquí vemos la mano de Dios. Por lo tanto, también podemos traducir: Dios puso su mano, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec, es decir, el marido fallecido de su suegra Noemí. Entonces, justo de todos los campos que ella podía escoger, porque lo más probable es que eso era un campo comunitario, con muchas parcelas donde ella podía caer en manos de cualquiera, fue y eligió por casualidad, que es la mano y la provisión de Dios, exactamente el campo de Booz. Cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace. Y no existen las casualidades. Él va a mover todo para que se den las condiciones precisas. Así que en manos de quien cae exactamente el posible cuñado de Noemí. Y he aquí que Booz vino de Belén, versículo 4, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros, los está saludando. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, recordemos, los segadores son los que estaban recogiendo la siega y le daban con la hoz a el cultivo de trigo. ¿Okay? Quiere decir que eso era exactamente el lugar donde Ruth podía trabajar, recogiendo lo que sobraba para su propio sustento. Y es interesante que la ley de Levítico hace trabajar a todo el mundo. No se dice dáselo directamente al pobre, se dice el pobre tiene que trabajar así como el rico tiene que trabajar, porque como vemos desde el libro de Génesis, el que no trabaja no come. Por lo tanto, es un valor al trabajo, es un valor al esfuerzo, es un valor a depender única y exclusivamente de Dios y no de que alguien me dé. Entonces es bastante interesante que Ruth no tenía una actitud de yo soy pobre y me lo merezco, yo no me necesito trabajar, ya yo sufro lo suficiente. Ella estaba dispuesta a callarse la boca, recogerse, saber que ella estaba en un país extranjero, sujetarse a esa ley, aceptar estar en el fondo de la pirámide social y decir, bueno, esto es lo que me toca. Y eso no es conformismo, sino simplemente decir, es mi lugar, yo voy a trabajar y hacer lo mejor posible con lo que tengo. Y como Ruth dispuso su corazón y estaba verdaderamente sujeta a esa ley de Dios, Dios la exalta, y vamos a ver las bendiciones que le van a llegar en los próximos 2 capítulos. Pero lo importante es, la actitud lo determina absolutamente todo. Porque si ella hubiera tenido una actitud altiva, el propio Jesús lo va a predicar siglos después: todo aquel que se exalta, con muchísimo gusto Dios le va a dar martillazos en la cabeza para bajarle los humos. Y aquel que se humilla, el Señor lo va a levantar. Y aquí vemos a una Ruth humillada.
una Ruth sencilla de corazón que el Señor está dispuesto a exaltar en dignidad al punto de incorporarla a la línea genética de Jesucristo. Entonces uno dirá al inicio, bueno, pero Dios sí es malo, le matan al marido y pone una ley injusta y ella tiene que trabajar, y por qué no le ponen el trigo en la boca y pobrecita. No hay ninguna actitud de víctima en Ruth. Todo lo contrario, ella es trabajadora, ella es fuerte, ella echa para adelante, y todo aquel que tiene esa actitud en la vida, Dios va a meter su mano para levantarlo y exaltarlo como merece, porque Él no va a fallar a su palabra. Y todo aquel que caiga bajo sus alas, el Señor le va a proveer, el Señor le va a exaltar, sin importar si es moabita, sin importar que era una prostituta. El Señor restaura vidas, porque no tenemos ningún derecho a excluir a nadie de todo aquel que acepte su voluntad y acepte estar bajo su ley. Seguimos en el versículo 8. Entonces Booz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esto no estaba en la ley de Moisés. Quiere decir que Booz no nada más cumplió la ley, sino que fue un poquito más allá. Le regaló algo inmerecido, le dio un derecho que a ella no le correspondía. El simple hecho de tomar agua con los criados era un derecho adicional, y eso es gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Por lo tanto, vemos a un Booz que cumple perfectamente la ley, y además, por simple amor, porque se le pegó la gana, le da derechos adicionales a Ruth, y va mucho más allá del agua. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero es interesante ver que exactamente este rol de Booz es Jesús. Jesús no nada más cumple la ley, también nos ha bendecido y nos ha regalado cosas que nosotros no merecemos. Qué bien hemos hecho en la vida, o qué tan leales nos hemos sido a Dios para merecer la ropa que tenemos, para merecer las veces que hemos tenido un bocado de pan por delante. Eso es gracia. El simple hecho de vivir, que nosotros no lo pedimos, el regalo de la vida, es porque a Él le plació darnos. Y si nosotros tenemos actitudes de yo me lo merezco, yo porque Dios no me da esto y porque Dios no me da aquello, estamos haciendo todo lo contrario de Ruth, y no hay bendición. ¿Para qué te va a dar una bendición? Para que la botes, para que la despilfarre. Y es preferible que no te dé nada a que te lo des, envanezca tu corazón y te pierdas toda la eternidad. Entonces, si nosotros tenemos una actitud de humildad ante Dios, porque cuando decimos que somos sus siervos, la palabra siervo en griego del Nuevo Testamento es lo mismo que esclavo. Cada vez que alguien se hace autollamar siervo de Dios, lo que está diciendo es: soy tu esclavo. Por lo tanto, yo no tengo voluntad. Mi cuerpo es tuyo, mi alma es tuya, mi mente es tuya, mis acciones son tuyas. No tengo nada, absolutamente todo te pertenece a ti. Incluso los hijos del esclavo eran del dueño, y eso lo vimos en el caso de Abraham. Entonces, si nosotros nos hacemos llamar siervos de Dios, recordemos que también somos sus esclavos y que no poseemos absolutamente nada y no tenemos derecho a nada. Y el título de hijo es un regalo, no un título de propiedad para estar exigiendo cosas. Y esta lección de humildad enorme que nos da Ruth es un golpe directo al corazón de todos nosotros, que en algún momento nos hemos sentido exaltados de pedirle a Dios: ¿y por qué tú no haces eso? Bueno, porque no le da la gana, es Dios. ¿Cuál es el problema? Si Él nos quiere matar, que nos mate. Si nos quita todo, nos los puede quitar. ¿Cuál es el problema si Él es el soberano? Él es el que decide. Pero por amor, por gracia, no nada más cumple perfectamente la ley, sino que nos regala cosas adicionales. Entonces, en este Booz, en este futuro de Ruth, que no tiene ningún derecho a nada, vemos un hombre que se empieza a fijar en ella, sin que ella tenga ningún atractivo probablemente, sin que ella sea nada interesante. Al hombre le llama la atención la forma, la humildad, el corazón de esa mujer, y dice: a ti te elijo, yo te voy a levantar a ti. Y eso lo vamos a ver a futuro. Entonces, de la misma manera, así como Booz se fija en Ruth, Jesús se ha fijado en todos y cada uno de nosotros, que sin merecerlo, Él le ha placido entregarlo todo. Y lo mínimo que tengamos, incluso el aire que respiramos, nosotros no lo hemos trabajado, todo es de Dios. Entonces no tenemos ningún derecho a exigir. Así que yo creo que más allá de mostrar la mujer virtuosa, Ruth nos demuestra la humildad que debemos tener todos y cada uno de nosotros en aceptar por gracia ese regalo. Y Ruth ahí pudo haberse puesto malcriada y decir: ¿qué hago yo aquí como una esclava, como una loca? Me devuelvo a Moab con mis papás que tienen plata y yo ya puedo vivir como una princesa. Pero ella decidió y dijo: yo me quedo aquí en Israel porque aquí hay un Dios superior.
y yo sé que este Dios no me va a desamparar, que eso fue lo que le dijo a Ruth en el capítulo 1, pero que dijo Ruth a Noemí en el capítulo 1, que vimos la semana antepasada. Entonces sigamos en el versículo 11. Respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. O sea que Ruth tenía buen testimonio ya en el lugar, porque vimos que Ruth podía abandonarle y decirle: bueno, tú eres una viuda, yo también, yo me voy por mi camino, me caso con otro, ve a ver tú cómo resuelves, tú eres una vieja sola, yo no tengo la culpa de que se te hayan muerto tus hijos y tu marido, resuelve y devuélvete a tu país. Y esa no fue la actitud de Ruth. Entonces el simple hecho de dar ese acto desinteresado de amor a su suegra ya había levantado un testimonio en el pueblo, y seguramente Noemí también ya se había encargado de hablar bien de ella, ¿okay? Porque Dios levanta lo que tiene que levantar para cumplir su propósito. Y dice: después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando conocemos verdaderamente a Jesús. Dejamos atrás padre y madre, eso quiere decir las costumbres, quiere decir lo que hemos aprendido, quiere decir los hábitos de casa. Reconocemos que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto, aunque hayan cosas buenas y cosas malas, nos sirve. Y no sirve porque no es la perfección que Jesús quiere para nosotros. El modelo perfecto es Jesús. Y nosotros, cuando dimos ese paso de fe, quizás sin entender del todo en qué nos estábamos metiendo, estábamos haciendo lo que hizo Ruth: decir: bueno, yo huelo que hay algo bueno en Israel, quiero creer que hay algo bueno en Israel. Y efectivamente aquí estamos, hay algo bueno en Israel, donde Israel somos todos. Israel es una iglesia, Israel es el Espíritu Santo moviéndose en medio de esta iglesia. Israel es la protección, el reino de lo que viene a ser Jesús a futuro. Entonces somos parte de Israel, quiere decir estamos incorporados dentro del pueblo de Dios, y por lo tanto estamos bajo sus leyes, bajo sus coberturas, e incluso sin entender lo que hacíamos, ha sido una puerta abierta para todos y cada uno de nosotros. Y luego dice en el versículo 12: Jehová recompense tu obra, Ruth, le está diciendo Booz a ella, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido tú a refugiarte. Aquí vemos a un Dios protector que se compara con una mamá gallina cuidando a sus pollitos. Prácticamente Booz le está diciendo: yo deseo que tú consigas esa redención, que tú consigas quien te sustente, que tú consigas quien te provea, que tú no tengas que estar aquí agarrando las espigas. Yo deseo de todo mi corazón, así como tú cuidaste a esta mujer y le hiciste el bien sin ningún interés, así como tú creíste en el Dios de Israel y te decidiste dejarlo todo y venir para acá, de todo corazón, yo deseo que tú salgas de ese hueco y que consigas a aquel que te va a bendecir y que te va a redimir, porque me has caído en gracia. Lo que no sabía Booz era que él iba a hacer la respuesta a esa propia oración, pero eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Así que en el versículo 13 vemos que ella le dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque tú me has consolado en medio de mi dolor, y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Y así es Jesús para nosotros. Nos consoló en medio del dolor, nos sacó del hueco donde estábamos, nos levantó emocionalmente, ha sanado nuestras heridas, nos ha levantado, y si todavía estás en el proceso de vivirlo, cree que es verdad, porque Ruth también pasó por esto y tuvo una actitud de decir: yo necesito de esta redención, yo necesito algo más, yo quiero salir de donde estoy. Porque Ruth estaba cambiando de actitud, Ruth estaba cambiando su patrón de vida y estaba entregándose completamente a algo superior, que es la ley de Dios, que es la gracia de lo que va a hacer Jesús en el futuro por ella. Entonces esta actitud de mujer humilde tan tremenda es un ejemplo verdadero para todos nosotros, porque ella no dijo: bueno, yo me lo merecía, sino que dijo: yo ni siquiera merezco ser como una de tus criadas. De la misma manera como Juan Bautista le dijo a Jesús: yo no merezco ni desatar tus sandalias. Eso es lo que quiere decir: no merezco ni ser tu esclavo ni ser tu siervo. Entonces nosotros no debemos olvidar de dónde hemos venido, no debemos olvidar que somos pecadores, no debemos olvidar que no tenemos nada, que no somos nada, que no merecemos nada, que todo lo que hemos sido, todo lo que somos, todo lo que seremos, lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que haremos, es y depende fundamental y exclusivamente de ese Jesús.
Un Jesús que ya vemos aquí, preparando el terreno cientos de años antes para que podamos entender su llegada. Por eso la historia de Ruth le abre esa nueva ventana de que hay un Dios proveedor, hay un Dios que me puede cuidar si yo me sujeto a la ley, de que hay un Dios que me puede redimir, de que hay un pequeño grano de esperanza en medio de la desgracia, una desgracia enorme de perder tu marido, perder tu nación, perder tus padres, perder tu seguridad, de estar en el tope y caer al suelo. Hay una esperanza. Y esa esperanza es vos como representación de Jesús. Y en el versículo 14, vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan. Eso tampoco está en la ley. En ninguna parte del Levítico se dice que tú tienes que invitar al extranjero y al pobre a comer contigo. Pero a vos le plació hacerlo. Insisto, no nada más cumple la ley, da por gracia. Exactamente lo que hace Jesús por nosotros. Porque Él pudo venir y salvarnos y ya está. Y que sigamos sufriendo todo el pecado y sigamos sufriendo las consecuencias hasta morirnos. Pero Él nos regaló paz, nos regaló seguridad, nos regaló una identidad y nos regaló infinitas cosas, incluso desde ahora aquí en la tierra, que no tenía por qué dárnosla. Su misión simplemente era dar salvación, cumplir la ley y listo, no regalarnos nada. Y todo Él nos los ha regalado. De la misma manera vemos a esa imagen de ese Jesús dador aquí, siglos antes de su nacimiento. Y le dice, ella se sentó junto a los segadores y Él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Lo mismo dice David unos pocos años después, unos 100, 120 años después. Mi copa está rebosando, porque cuando Dios da, no nada más es para cubrir tus necesidades, te sobra. Dios da en abundancia, Dios da en sobremanera. Es un Dios que da y llena hasta que te sacia. Y eso no tiene que ver nada con prosperidad, ni tiene que ver nada con riqueza. Estas son bendiciones espirituales, son bendiciones de la paz en tu corazón, es tener familiares a tu lado. La vida va mucho más allá de las posesiones materiales y a nosotros se nos olvida. Entonces vemos a un Dios que nos ha dado hasta saciarnos sin darnos cuenta. El simple hecho de que estés sentado con cierta salud, escuchando esto, es un ejemplo claro de la provisión de Dios. Es un ejemplo claro de esa gracia. Porque realmente, ¿qué merecemos? ¿Qué hemos hecho para recibir algo de Él? Porque servirle es un deber, somos sus esclavos. Bueno, pero es que yo he predicado, yo he hecho, yo he trabajado por la iglesia, yo he trabajado por Él. Es tu deber, tú eres esclavo. ¿Qué más has hecho? No hay nada que podamos darle, nada que podamos ofrecerle, más que un corazón quebrantado y humilde, diciéndole, todo lo que he hecho no sirve, Señor, tómalo. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo. Exactamente como vemos aquí una Ruth totalmente entregada a su trabajo. No tenía nada, pero lo poquito que dio, lo dio todo. Lo poquito que tenía, lo dio en su totalidad. Luego se levantó para espigar, no se comió ahí y se quedó abusando, sino que inmediatamente comió, le echó pichón a seguir trabajando, y Booz mandó a sus criados diciendo, oye, dejen que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Esto es otra obra de gracia. Ella no tenía permitido agarrar de las gavillas, ella tenía que agarrar nada más lo que se caía, ahora puede agarrar lo que otros han puesto para almacenar. ¿Okay? Así que deja que ella sea lo más productiva posible para ella y para su suegra. ¿Okay? Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. O sea que otra obra de gracia más les está diciendo, no nada más lo que se caiga por casualidad, ni nada más le dejen agarrar lo que esté ahí. Tiren de vez en cuando cosas a propósito para que ella pueda recoger el máximo posible. Ahí hay quien dice que Booz la estaba probando, quería ver qué tan buena mujer era. Quería ver, bueno, yo voy a ver si de verdad le estás echando pichón o no. Y realmente ella le echó pichón, trabajó bastante, al punto de que en el versículo 17 dice que espigó pues en el campo hasta la noche. Eso es una jornada de 12 horas, quiere decir desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si hubieran tenido luz eléctrica, yo hubiera seguido trabajando. Y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Efa es una unidad que para nosotros no representa nada, pero traducida puede ser entre 18 y 20 kilos de grano. Estamos hablando de una mujer sin fuerza, en un campo, en solo 12 horas, con unos granitos que no pesan nada, porque el grano de trigo y de cebada es mínimo, pudo recoger 20 kilos. Entonces ahí vemos que es una mujer diligente, una mujer trabajadora. No se conformó con lo que le daban, sino dijo, yo voy a hacer y sacar el provecho al máximo posible de lo que tengo. Así que el que es fiel en lo poco, el Señor le va a dar mucho.
Ella no se puso a ver, bueno, yo estoy en el fondo de la pirámide social, ay, yo nada más recojo trigo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosa de valor puedo hacer? Bueno, recoges trigo, excelente, recoge un efa, pues, recoge tus 20 kilos, trabaja al máximo y el Señor se va a encargar del resto. Y ella ni siquiera lo hizo para tener más, ella simplemente estaba dedicada a su trabajo, estaba agradecida y quería demostrarle a vos, bueno, así como tú has sido buena conmigo, yo quiero seguir siendo buena con tu cuñada, con tu suegra, con mi suegra Noemi, ¿ok? En el versículo 18, lo tomó y se fue a la ciudad, y la suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y de dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Lo que ella no tiene la más mínima idea era que estaba con vos todavía. Entonces es bastante probable y tremendo que aquí ya Dios hubiera estado trabajando y obrando en pos de esa redención. Sin lugar a duda ya lo estaba haciendo. Entonces ella no nada más alcanzó para que comiera Ruth, ni para que comiera su suegra, sino que aún así sobró. Y esa es la provisión de Dios que vimos activada en el versículo, pues aconteció. Porque Dios puso su mano, y Dios pone su mano inmediatamente después de que Ruth dispuso su corazón. Antes no. Dios no va a hacer nada si no tienes el corazón dispuesto, porque no le estás dando el permiso de obrar. Dios no se mete, Dios no obliga a nadie. Amándonos, Él nos deja ir. Si nosotros no nos da la gana de aceptarlo, Él con mucho dolor se queda con los brazos cruzados, esperando que nosotros decidamos ceder para tendernos y darnos la bendición, porque no podemos recibir aquello que no vamos a saber administrar. Entonces en el versículo continuando el versículo 19, la segunda mitad, contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, o sea, esa es familia mía, y uno de los que puede redimirnos. Y este versículo 20, es un cambio. Habíamos dicho la semana pasada que el libro de Ruth es bastante simétrico y que apenas llegábamos a la mitad la historia cambia. Aquí estamos en un punto de inflexión. Antes no había esperanza, ahora hemos recibido por gracia sin merecerlo mucho y tenemos la esperanza de una redención total, de una salvación total, de una provisión total. Porque antes simplemente Ruth había recogido pequeñas muestricas de amor de lo que tenía ese hombre para ofrecer, así como nosotros hemos agarrado pequeñas muestras de amor en Jesús, pero tenemos la esperanza de esa redención total y absoluta que Él va a hacer con su iglesia al momento que se consumen las bodas del Cordero y la que ya nos ha dado en la cruz. Así que ya nos ha proveído de absolutamente todo. Y aquí la historia comienza a cambiar, porque Ruth la Moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth: mejor es, hija mía, que te quedes allá con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. O sea, sé diligente, quédate con él, no te vayas para otro lado. Si Jesús te lo está dando todo, sé diligente, quédate con él. ¿Para qué vas a ir a otro campo? Si en él está la redención. Lo que está diciendo Noemí es: no seas tonta, séle fiel, porque él es tu redentor, porque él te lo ha dado todo. ¿Para qué necesitas buscar de otras fuentes? Si ya aquí has conseguido la vida, si ya aquí has conseguido en Jesús absolutamente todo. No necesitas de absolutamente más nada. Así que estuvo pues junto con las criadas de Booz, diligente, trabajando fuertemente, espigando todos los días, de día y de noche, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo. ¿Cuándo entra Ruth capítulo 2? Cuando inicia esa temporada. ¿Y cuando cierra este capítulo? Cuando se acaba esa temporada. Por lo tanto, una vez cerrado ese ciclo natural de cosecha, ahora la nación entra en otro proceso. Recordemos que la vida nacional, dijimos al inicio, está sujeta al ciclo de la siega y la cosecha, y dice que en todo ese tiempo Noemí vivía con su suegra y la cuidaba. Entonces, al acabar ese ciclo de la cosecha, inicia un nuevo ciclo de redención, que vamos a ver la próxima oportunidad en el capítulo 3, cuando entendamos todas las leyes que se cumplen por medio de Jesús y por medio de la gracia que hemos recibido con Él. Dios y Padre Celestial,
Estamos agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la manera en que nos has bendecido y nos has guardado. Padre, gracias por el culto de este día. Gracias por el pastor, por su familia. Gracias porque a ellos les ha tocado llevar el culto, las alabanzas y todo el trabajo en medio de pandemia, Señor. Sabemos que esto no ha sido fácil, pero hemos visto tu gloria y tu honra manifestado. Hemos visto, Señor, cómo tu fiel amor les ha ayudado, les ha dado estrategia y les ha bendecido grandemente para que los hermanos puedan sentirse atendidos por su pastor y puedan tener crecimiento espiritual. Y bueno, Señor, quiero que tú bendigas de una manera especial al hermano Canifati, a su esposa, a Ramón, a su hija y a cada miembro de la iglesia, de Casa Iglesia Macaracuay, Señor, tú le puedas guardar, bendecir, animar, ayudar a seguir adelante y que podamos entender que tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Que cada familia que representa la casa, iglesia, el Señor, pueda sentir que tu presencia y que tu fiel amor les aguarda y les acompaña día a día. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos y honramos tu nombre, dándote las gracias. Amén.